Los científicos alertan de la posibilidad de una tormenta solar catastrófica. El pasado día 15 de febrero, el Sol lanzó su llamarada más potente. Dos nuevos agujeros en el centro del Sol, culpables de futuras tormentas solares. Aseguran los científicos que el Sol se despierta de un gran letargo. ¿La Tierra en peligro? Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Les he leído titulares de las últimas fechas. Y la verdad, todos tienen al astro rey como objetivo, como misterio. Mesa de redacción de urgencia para hablar de qué está pasando allá arriba, con ese emisario de vida y a veces, por lo que parece, por su poder y fulgor, de muerte. Nuestro querido amigo, corresponsal de ciencia también de este programa y del diario ABC, José Manuel Nueves. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Iker? Último reportaje de ahora mismo casi, José Manuel. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos explicarlo con palabras sencillas? Pues lo último puede ser la reunión que ha tenido lugar hace unos días de la Sociedad Americana para el Avance de las Ciencias, que celebraba en Washington su congreso anual, y donde expertos de todas las agencias espaciales, de la Comunidad Europea, de la Agencia Nacional Atmosférica Norteamericana, todos han avisado de que tenemos que tener muchísimo cuidado con el Sol, con el despertar de este ciclo del Sol, porque podría provocar tormentas catastróficas para nuestro estilo de vida. Unas tormentas que ya ocurrieron y que fueron realmente increíbles. Que pasen ahora, vamos a ver qué posibilidades se abren, casi de ciencia ficción. Un apagón prácticamente general. Cuando vemos estas imágenes que ustedes están contemplando de llamaradas increíbles, me contaba José Manuel que hay una terminología de tsunamis solares, uno se queda boquiabierto. Lo que está pasando en el Sol. El hombre ha sido capaz de mirar al Sol, de acercarse casi como Ícaro y de observar un mundo en constante ebullición. Un mundo imposible para la vida, claro. Nos acompaña Alberto Jiménez, él es director del Observatorio de Borovia en Soria, a las faldas del Moncayo, lugar mágico al que queremos mucho. Alberto, bienvenido. Vale, muchas gracias. Alberto, que además también sabe contarlo con mucha claridad, tormentas solares, llamaradas increíbles. Se hablaba, y lo comentaba José Manuel, de en pleno mes de febrero, unas llamaradas como nunca antes o en los últimos años. Se está despertando el Sol, ¿y qué peligro tiene eso, Alberto? Bueno, ¿qué peligro tiene el Sol cuando se despierta? Bien, venimos de un ciclo, hay unos ciclos de actividad solar que duran 11 años, que pues tienen unos mínimos de manchas. Las manchas son las que fundamentalmente determinan esa actividad solar. Y bueno, el último mínimo pues fue en el 2008. Ahora mismo estamos empezando de nuevo el ciclo y bueno, pues cada ciclo, este es el ciclo 24, desde que llevamos contando ciclos en la observación del Sol, y cada ciclo parece ser que tiene más actividad, es más activo. Un poco increciendo. Efectivamente, y además son los primeros años del ciclo, concretamente los dos primeros, parece ser que donde se dan pues todavía pues esos fenómenos más violentos que son lo que son las fulguraciones o las tormentas solares. Entonces, bueno, pues en ese sentido pues estamos empezando precisamente eso, es un ciclo activo que según los cálculos que se han hecho ahora mismo la NASA nos avisa que a partir de noviembre de 2011 concretamente la cosa puede ser pues realmente preocupante y que puede llegar a haber problemas. Alberto, José Manuel, caramba, y esto ya es un poco meternos en la conspiranoia, abrimos el debate, pero lo acabo de decir Alberto, noviembre de 2011, encima coincide con todo eso que está en el inconsciente colectivo del 2012, muchas de las actividades solares, hay quien las relaciona con el tan traído y llevado 2012. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Efectivamente, casi todas las conspiraciones o los miedos que hay sobre el 2012, sobre todo en Internet, giran alrededor precisamente de este fenómeno. Y es que una gran llamarada solar podría tener consecuencias absolutamente catastróficas. Imagínate que una noche vemos sobre un lugar como puede ser Madrid, Barcelona, una bonita aurora boreal. Eso parece que es como una señal, ¿no? Claro, la gente automáticamente pues saldría a disfrutar del espectáculo. Hacer fotos, todo el mundo. Y en ese momento se apaga la luz. Bueno, un apagón, tampoco pasa nada. Pero el apagón permanece 24 horas. Ten en cuenta que esto podría literalmente abrasar los generadores. La gente el primer día, por inercia, intentaría ir al trabajo. Intentaría porque los semáforos no funcionarían, los atascos serían monumentales. A los pocos días, sin noticias,
sin ningún tipo de comunicación, sin radio, sin televisión, la gente empezaría a alarmarse porque las reservas de comida que tienen empezarían a escasear y los pocos camiones ya no tendrían fuel por la sencilla razón de que los depósitos subterráneos de las gasolineras también funcionan con electricidad, las bombas. Se calcula que este caos, en caso de llegar a su máximo pico, podría tardar entre 4 y 10 años en solucionarse. Es un problema tremendamente complejo. Y se calcula, muchas personas lo calculan para el 2012, abrimos directamente el debate. Yo no sé si podemos explicar, José Manuel, Alberto, la tormenta solar, ¿qué es exactamente? ¿Por qué se produce? Mira, el Sol lleva haciendo lo mismo toda su vida. Lo que pasa es que su vida comparada con la nuestra es muy larga. La culpa no es del Sol, ni tampoco nuestra. Simplemente no hemos tenido la experiencia suficiente como sociedad desarrollada como para pasar a través de distintas fases solares. Y nos está llegando una dura. ¿Qué sucede? Que es la primera vez que una fase de alta actividad solar se va a encontrar con la sociedad tecnológica que nosotros hemos desarrollado en muy pocos años. Cuando el último máximo solar, la tormenta solar, seguramente las ha habido mayores, pero que nosotros tengamos noticia, además fue justamente el mismo año en que se descubrieron las tormentas solares, que fue en 1859, ese evento Carrington que decía antes. Y fue un caos para el mundo. Pero para un mundo en el que la electricidad apenas se estaba utilizando. ¿Qué es lo que había eléctrico en ese momento? Pues aparte de 4 bombillas en 4 calles, que no pasa nada, la red de telégrafos. Y en aquel momento, la red de telégrafos en Estados Unidos, que es donde era más tupida, y en el norte de Europa, se colapsó de un día para otro. No solamente eso, sino que se produjeron cortocircuitos y centenares de incendios en las oficinas de telégrafos, porque esos aparatos eléctricos sobrecargados por el exceso de energía de la atmósfera se incendiaban, entraban en combustión espontánea, incluso si los desactivaban de la corriente. Era suficiente la corriente del ambiente para mantenerlos funcionando y sobrecargarles. Claro, ¿y qué puede ocurrir, por lo tanto, con el mundo tecnológico de hoy si esto pasa? Hay un detalle más, para que tengamos el puzzle completo, Alberto, agujeros solares. En esos titulares, José Manuel, por ejemplo, ha tenido una febril actividad, ¿no?, fijándose en el Sol, y además me doy cuenta que con un seguimiento absoluto por parte del público, estamos muy atentos a qué pasa en el Sol. Quizá por la proximidad del 2012, no lo sé, pero Alberto, uno de los titulares decía agujeros solares. Decían, un nuevo agujero solar amenaza a la Tierra. 2 nuevos agujeros del centro del Sol culpables de nuevas tormentas. No sé si hay que aclarar conceptos. ¿Qué es esto? Bueno, cuando se refieren ahí los periodistas a agujeros solares, se refieren a lo que se llaman agujeros coronales. Sí. La parte de la corona, que es la parte exterior del Sol, lo que es la atmósfera del Sol, pues en vísperas de lo que es una tormenta solar, una fulguración, se producen una serie de agujeros, unos agujeros, mayores o menores. Normalmente suelen ser mayores por los polos, aunque a veces suelen descender hasta el ecuador. ¿Qué serían, Alberto? ¿Como un anunciador de lo que va a ocurrir? Efectivamente, allí mismamente está en la corriente de plasma, que está un poco dentro del Sol encorsetado, hasta que en un momento determinado aquello erupciona ese plasma y sale a grandes velocidades hacia el exterior, expulsando pues ese plasma que contiene sobre todo pues electrones y protones, partículas cargadas, que son las que pues van a crear esa corriente magnética que luego pues llegará hasta la Tierra. Y bueno, pues antes de esto, pues ahí tenemos para predecir esos agujeros coronales de los cuales procede. Y eso ha pasado ahora, cuando hablamos en los titulares de 2 nuevos agujeros solares, quiere decir que el Sol está preparándose para una nueva tormenta. Hay una nueva no, pero me gusta llamarla nueva disciplina científica, que es la meteorología solar. Y la meteorología solar es una ciencia muy complicada, porque el Sol es una cosa muy complicada y que te digo que no tenemos la experiencia ni la perspectiva como para saber muchas cosas. Pero sí, en los últimos años, y un poco previendo estas cosas, fíjate que el último máximo solar, el último máximo que no llegó a... Bueno, hace un par de semanas, por San Valentín, llegó una tormenta solar a la Tierra que era de intensidad del tipo X, que es de las más fuertes, de las más potentes. Eso te leí. Claro. X, tipo X, y eso es mucho. Eso, pues dentro de esto, igual que los terremotos tienen una escala, que es la escala Richter, pues en las tormentas solares también, y pueden ser A, B, C, E, M o X. Y X son las más potentes. Dentro de cada una de estas letras hay también varios niveles de intensidad. Pues esta era X, no me acuerdo el número, pero era de las más fuertes. Y sin embargo no nos hizo nada,
bueno, pues explicaban los científicos y explicaban los astrónomos que fue una simple casualidad que esa tormenta del día de San Valentín, que llegó a la Tierra el día de San Valentín, que fue un martes, se produjo el domingo antes, no nos hiciera mucho daño. Y la razón era simplemente que la posición relativa de la Tierra con respecto a la tormenta, al chorro de partículas que llegaba, los campos magnéticos estaban orientados en paralelo. Es decir... no nos dio, digamos, de lleno, ¿no? No nos dio de lleno, nos dio de refilón, con el campo magnético defensivo de la Tierra y el campo magnético ofensivo de esta tormenta solar coincidieron en paralelo y entonces fueron desviados muy rápidamente a los polos, que por otra parte es lo que hace siempre el campo magnético terrestre con las tormentas menos fuertes. Me estáis hablando como de un escudo que tiene la Tierra. Yo hablo para todo el público, primero para mí también, ¿eh? Yo siempre me pongo en el lado, me encanta escucharos, es un escudo realmente. Es una especie de protector. Sí, efectivamente, lo que es la magnetosfera, que es lo que es una capa externa de la Tierra, que precisamente es un escudo magnético que tenemos y que hace posible la vida, ¿eh? Otros planetas como Marte pues no tienen esa capa o no la tienen apenas intensa y entonces, claro, por eso la vida allí pues sería muchísimo más difícil. Pero en cuestión de la Tierra tenemos esa suerte, esa atmósfera y sobre todo esa capa magnetosfera, que llega más o menos pues aproximadamente en la distancia al Sol, digamos en la dirección del Sol serían aproximadamente 10 tierras aproximadamente, pero luego se expande hacia atrás, unos 80 tierras sería pues hacia el ángulo opuesto al Sol. Eso es lo que se esta magnetosfera protege. José Manuel lo estaba contando de una forma que yo estaba viendo de verdad casi una película de ciencia ficción. Por ejemplo, el ataque, entre comillas, de la tormenta, la Tierra que se protege y según sea la posición de ese escudo que tenemos natural, claro, nos afecta más o menos. ¿Y cómo afectaría al ser humano? Yo os lanzo esta pregunta. De hecho, normalmente, porque tormentas solares se producen muchas y normalmente no llegan a la clase X, como esta del día de San Valentín. Normalmente el escudo absorbe el impacto, se deforma, es decir, el escudo presenta la parte chata del escudo lo presenta hacia el Sol y luego hacia atrás está todo alargado, se deforma, desvía los rayos a los polos y tenemos las auroras boreales que hay, las auroras polares que hay en las zonas. ¿Y por qué la Tierra tendrá este sistema? Es que es maravilloso. Tiene un campo magnético gracias a la rotación de su núcleo interno, que es metálico y que hay un gran fuerte campo. Gracias a eso estamos aquí. Gracias a eso no estamos fritos. Sin eso, cualquier tormentucha solar nos arrasaría y nos achicharraría. Es decir, la superficie de la Tierra sin ese escudo geomagnético estaría achicharrada, literalmente achicharrada.